Vídeo anticongelante, toma 1, toma 18, toma 34, toma 328. Qué guapo, ¿no? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, pues como veis en el enunciado, la tarea que os voy a mostrar hoy es el cambio del líquido refrigerante de nuestra moto. En este caso, nuestra KTM 7890. Esta tarea es una tarea que, según libro de mantenimiento, está indicada cada 4 años, más, o sea, 48 meses, 4 años. ¿Por qué cada 4 años? Porque es lo que estipulan que este líquido, a partir de esta fecha, empieza a perder propiedades. ¿Qué pasa? Que mi moto, pues bueno, tiene 2 años y pico ya, y en ese afán que tengo yo de cuidarla mucho, pues he pensado, oye, mira, en 2 años, después de toda la caña que le meto, creo que no está de más. Es una tarea relativamente sencilla que os voy a mostrar a continuación y, oye, se lo cambio, que no cuesta nada. Entonces, para ello llega el momento en el que digo, bueno, ¿qué líquido refrigerante le pongo? Porque ciertamente tengo esa espinita clavada. Cuando me cambiaron el retén de la bomba del agua, en garantía, cuando yo recojo la moto en el taller, veo que me han puesto un líquido refrigerante de color verde. Y me chirría porque el Motorex, el Kulan M3.0, es de un color rosita muy característico, y al verlo verde le digo, oye, ¿qué líquido me has puesto? Bueno, pues un poquito como con los aceites. Hoy hemos puesto un líquido que es lo mismo, que funciona igual. Realmente no tengo queja, la moto no se calienta, nunca me pasa de los 4 cuadritos de temperatura y va bien. Pero, oye, ¿qué será ese líquido verde? Pues yo necesito saber qué líquido llevo. Entonces, a la hora de elegir el refrigerante, el líquido refrigerante, el anticongelante que le voy a poner, pues bueno, valoro una serie de opciones. En primer lugar, pues valoro el recomendado. Hablo con mi amigo Iván de Canarias, que es compañero del grupo de Telegram y es mecánico, con el que cada vez que tengo una duda, pues hablo con él y él siempre me da unos tips excelentes. Entonces hablo con él y él me dice, Tony, no le des más vueltas, monta el IADA glicogel orgánico AR 50%. Digo, vale, Iván, me lo miro. Pero además, pues en ese afán de saber un poquito más y de entender un poquito más de qué va el rollo, yo me miro un tercero, que es el Craft, el Energy Plus 50%, que es un G12 Plus también. Me bajo la ficha técnica de los tres, que aquí las tengo. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que tenga una base de etilenglicol. Lo tengo que leer porque no me lo sé de memoria. ¿Qué es el etilenglicol? Pues no tengo ni idea, pero para eso tenemos a Google y Google nos lo explica. Google, ¿qué es el etilenglicol? El etilenglicol es un compuesto químico que se utiliza comúnmente como componente principal en líquidos refrigerantes y anticongelantes para motores de automóviles y otros sistemas de enfriamiento. Su fórmula química es C2H6O2. El etilenglicol reduce el punto de congelación del agua, eleva el punto de ebullición, ayuda a mantener una temperatura óptima en el motor, evitando el sobrecalentamiento, protege los componentes metálicos del sistema de enfriamiento contra la corrosión y la oxidación, y también actúa como lubricante para las piezas móviles dentro del sistema de enfriamiento, reduciendo el desgaste y mejorando la eficiencia del sistema. Bien, pues ya lo sabemos. Pero aparte del etilenglicol, ¿cuáles son las particularidades que tiene que tener un anticongelante para montar en nuestra moto? Y os lo voy a leer textualmente porque no me lo sé de memoria. Pero es básicamente sin silicatos, nitritos, aminas, boratos y fosfatos. Y que sea, digamos, lo tengo que leer también, pero vamos, no lo voy a leer. Que sea, digamos, no agresivo con las juntas plásticas y digamos, las partes plásticas que podemos tener en nuestro circuito de refrigeración. Bueno, no es un gran desembolso, pero oye, para hacer esta tarea necesitamos 1,6 litros de líquido. El Motorex lo compras por litros y entonces, pues bueno, el precio del Motorex la verdad es que es un poco caro para ser lo que es, porque un litro vale 14 euros más gastos de envío. O sea que te va a salir la broma por unos 30 y pico de euros. En segundo lugar, pues yo digo, bueno, voy a mirar a ver el IADA que me recomienda Iván. ¿Cuánto cuesta? Lo encuentro en el Norauto, 5 litros, 11,99. Os digo que es exactamente las mismas características, es un G12 Plus. Y en tercer lugar, que es el que finalmente yo me he decidido por montar, Iván, no te lo tomes a mal, es que me era más fácil comprar este en Amazon que no ir hasta el Norauto, que es el Craft, el Energy Plus 50%, que es un G12 Plus, que tiene, pues bueno, todas las certificaciones, que aquí lo tengo, porque además en Amazon lo puedes comprar en la gama, como veis aquí, profesional. O sea, si vas a la tienda, no, pero en Amazon puedes adquirir la gama profesional. ¿Qué pasa? Pues que me ha costado también
11,99 la garrafa de 5 litros. Entonces, oye, pues ya puestos, ahí lo tengo de recambio. Si en un momento dado pues quiero hacer otra moto, pues ya tengo líquido en casa y no tengo que andar comprando más. Hasta aquí la intro, la introducción al vídeo. A continuación os muestro el proceso. Hasta ahora. Bien, ya tengo todo preparado, ya tengo las herramientas. Vamos a quitar la plástica en un momento. Bien, pues ya estaría, hemos quitado la plástica y también hemos quitado el depósito, además del cubre cárter. En el libro de taller desde luego no indica que haya que quitar el depósito, pero ahora os lo voy a enseñar. Si no quitas el depósito no llegas al tornillo vaciado y no podrás acceder tampoco al tornillo de purgado. Ahora os lo enseño. Bien, os muestro, a ver si soy capaz. Bueno, aprovechamos y como podéis ver, después de haber hecho reglaje de válvulas y algún que otro seguidor me preguntó sobre la junta pasta de silicona que se le pone a la tapa de balancines, pues bueno, he hecho unos 1000 kilómetros más o menos y pues nada, de momento está impecable. Entonces, el tornillo de purgado es este tornillo de aquí. A ver si soy capaz de enfocar. Es este tornillo de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que con el depósito puesto, pues es imposible acceder. Este es el tornillo de vaciado. Y el tornillo de purgado es este tornillo que si nos venimos a la parte superior del radiador es este de aquí. Exacto. Este de aquí es el tornillo de purgado. Entonces ahora de entrada lo que vamos a hacer es vaciar y ahora os lo enseño. Colocamos un recipiente debajo porque de aquí va a salir un poquito de agua. Hemos desviado este cable, lo ponemos por aquí para que no nos enganche y entonces veremos, esta es la bomba de agua y vemos el tornillo, digamos el de abajo del todo, que es fácilmente reconocible porque tiene una junta de cobre. Entonces, libro de mantenimiento nos dice soltar tornillo. Ahora se supone que de aquí va a salir agua. Yo esto es la primera vez que lo hago, así que no penséis que está machacada. Y esto hay que cambiarlo, ¿eh? No sé si se aprecia, pero está aquí. Ahora dice quitar el tapón del radiador, que imagino que ahora cuando quita el tapón del radiador es cuando va a empezar a salir agua aquí, como si no hubiera un mañana, ¿no? ¡Hostia! Bueno, que lo tengáis en cuenta. Que sale aquí un chorrazo de agua. A few moments later. Bien, ¿qué me he encontrado? Bueno, que después de vaciar el líquido, me encuentro que el vaso de compensación pues sigue con nivel. Entonces, no se me ocurre otra cosa que así, a las bravas, voy a desmontar, que voy a quitar estos dos tornillos y voy a vaciarlo así, manualmente. Porque es que no se me ocurre ahora mismo qué manera puedo tener de vaciar esto. Ahora, un anillo hermetizado, que ellos lo llaman, aquí. Y nada, ponemos la junta en el tornillo. Hay que ponerle fija tornillos, el Loctite 243 o el que tengáis ahí por casa. Y colocamos. Ahora cogemos nuestra dinamométrica y según libro de mantenimiento 10 newtons metro. Ahí está, 10 newtons metro. Ahora retiramos el tapón del radiador. Retiramos el tapón y lo dejamos abierto para rellenar. Entonces nos vamos hacia el otro lado y retiramos el tornillo de purgado, que es este de aquí. ¿Vale? Que como estoy grabando con una mano no lo puedo sacar. Entonces una vez tenemos el tornillo de purgado retirado, según el libro de taller, inclinaremos la moto ligeramente hacia la derecha. Yo me he buscado aquí un compinche y entonces añadimos el líquido y cuando empiece a rebosar líquido por el tornillo de purgado, pues inmediatamente ponemos el tornillo de purgado y hacemos nivel. Vale, pues nos disponemos a echar el líquido elemento. Y ahora 600 más, tenemos 100 litros. Bien, en este punto cerramos ya el radiador. Todavía no hemos terminado. Ahora arrancaremos la moto, cuando monte el depósito arrancaremos la moto y con la moto arrancada esperaremos a que caliente, dejaremos que se enfríe y volveremos a hacer nivel. Pero ahora sí que vamos a rellenar el vaso de compensación. Yo me he hecho una pequeña marca aquí, como podéis ver, con un rotulador para tener, digamos, una orientación de forma visual más fácil. ¿Vale?
Bueno, pues estaría ahí. Me he pasado un poquito, pero bueno, no pasa nada. Bueno, el libro de taller desde luego ayuda, pero hay algunas situaciones en las que no te indican. En este caso, el problema que me he encontrado que no indicaba concretamente cómo vaciar el depósito de compensación. Entonces, pues bueno, me he visto obligado a improvisar y hacerlo. No sé si habrá sido la manera más correcta de hacerlo, pero bueno, pero está hecho. Bueno, como os digo, ya hemos hecho aquí nivel. A ver si quiere enfocar. Tenemos el tapón cerrado y lo que os hablaba, el tornillo de purgado. Ahí. Ese es el tornillo de purgado. Entonces, ¿ahora qué viene? Pues ahora viene montaje de depósito, arrancaremos la moto, que ahora sí que no hay ningún problema porque ya tenemos los tornillos puestos, el tornillo con la junta de cobre ya está montada, entonces ahora no hay problema. Montamos el depósito, arrancamos la moto, que coja temperatura y una vez ha cogido temperatura, dejamos que enfríe y volvemos a hacer nivel. Así que vamos a ello. Bien, ya he montado el depósito y ahora, antes de montar la plástica y demás, vamos a hacer la primera prueba, vamos a arrancar la moto y ahora que está todo mucho más accesible, vamos a ver qué tal queda el nivel del radiador y si tenemos que ajustarlo un poquito. La moto ya ha cogido temperatura. El libro de taller indica que dejemos subir hasta el quinto cuadrito. A mí realmente el quinto cuadrito prácticamente no me salta nunca. Esporádicamente alguna vez haciendo off-road en algún sitio, alguna trialera muy lenta, me ha saltado, pero normalmente de 4 nunca pasa. Entonces he esperado a que saltara el ventilador, ha saltado el ventilador hasta que ha parado y en ese momento paro la moto. Ahora le vamos a dar un rato que enfríe y una vez fría, sobre todo, no abráis el tapón del radiador con la moto en caliente porque la podéis liar muy parda. Dejar que se enfríe y ahora cuando se haya enfriado de aquí un ratito, pues volvemos a mirar a ver cómo está, hacemos nivel y ya montamos plásticas y habremos terminado. Bueno, ya tenemos la moto fría, prácticamente fría. Vamos a ver cómo está esto. Y hay que rellenar un poquito, falta un poquitito. Pues añadimos un poquito. Opa. Vale, que rebose. Y ahora ya podemos poner el tapón de nuevo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sirva de utilidad. Me vais a disculpar por el audio, que he tenido un problema con el micro y bueno, no sé cómo quedará el audio, intentaré que sea mejorarlo como pueda a través de la edición y bueno, espero que os guste y ya sabéis, consultas y todo lo que se os ocurra, me lo dejéis en comentarios y yo pues encantado pues os contesto. Así que nada, nos vemos pronto, hasta la próxima.